Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en 1 Corintios, capítulo 14, versos 26 al 40. Un valioso principio. En esta porción el apóstol pone un claro énfasis en el principio de el orden y el decoro del culto cristiano. Todo el culto debía estar enfocado en la edificación mutua del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Si no edifica, dice Pablo, no lo hagan. Si produce confusión, no lo hagan. Si no bendice, no lo hagan. Amados, creo que es una importante premisa, un importante y valioso principio para evaluar y reevaluar nuestros cultos hoy también. ¿No crees? Amén. ¿Qué dice esta porción acerca de Dios Padre, el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo? Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Esto dice. La palabra original para revelación en el verso 26 como en el verso 30 es Apocalipsis. Sí, como el mismo nombre del último libro de la Biblia. Y este se traduce como manifestación o revelación. ¿Sabes? Muchas personas me dicen que temen al libro de Apocalipsis, temen leerlo. Se le ha dado este nombre a películas con enfoques dramáticos acerca del fin del mundo. Pero, aunque tal vez parezca un poco incierto para nosotros, en realidad, este nombre solo representa la manifestación de Dios, de sus planes y de sus propósitos para el hombre que Él ama, el hombre que Él creó. No hay por qué temer si estamos alineados con esos planes, con esos propósitos. Amén. También dice esta porción que Dios es paz y no confusión. Amados, aquí la palabra confusión es traducida también como perturbación o inestabilidad, y es justamente lo que Dios no es. Y absolutamente contrario a la desorientación que pueden producir la inestabilidad y la confusión, el texto asegura que Dios es paz. Y no es que esta palabra paz sea un antónimo para las anteriores, sino que ella encuadra justamente lo que la presencia de Dios produce en la vida de su iglesia y de aquellos que están en ella por amor a Él. Lo que la paz produce y como es traducida aquí originalmente es prosperidad. Sí, mi querido amigo oyente o lector, lo que Pablo intenta que los corintios, tú y yo entendamos, es que nuestro Señor y Dios, en Él solo hay certezas, solo hay bien, y en su mensaje solo hay orientación hacia lo próspero y edificante. Aleluya. ¿Qué aprendemos de esta porción? Aprendemos que Dios y su mensaje siempre son para edificación de la iglesia, nunca para división. En base a lo que Dios revela de sí mismo en esta porción, debemos entender que si algo sucede en la iglesia que la haga dividirse, entrar en desorden, confunda o desoriente, entonces algo anda mal con nuestra interpretación de su mensaje, no con su mensaje. Si entiendes, ¿verdad? Aprendemos también que el objetivo de reunirse como una iglesia debe ser crecer juntos en el conocimiento de Dios, es decir, ser edificados. La palabra edificación originalmente aquí refiere a llegar a ser una misma estructura. Amados, cuando la losa de un edificio se hace por partes, aún tomando los recaudos necesarios, es casi seguro que aquella será permeable a las inclemencias del tiempo y con el pasar de los años se harán evidentes la falta de unión entre sus partes. ¿Sabes? De la misma manera, Pablo intentaba explicar que lo que se construye en la iglesia a través de la enseñanza, la administración de la palabra, la alabanza y todo don desarrollado allí debe ser realizado bajo los estrictos y seguros parámetros del arquitecto y constructor de la iglesia. Este es Cristo. Aleluya. Solo esto
lo hará seguro, la hará segura. Mi querido oyente, la iglesia no es un lugar de entretenimiento, no es un lugar para complacer a nadie o para que alguien se vaya satisfecho o, como se dice, con una bendición. No, no nos confundamos ni confundamos a los que vienen detrás de nosotros. La iglesia de Cristo, esta en la que nos reunimos, es para edificación. Y esa edificación, esa estructura es espiritual y trasciende las paredes de la iglesia para vivir vidas que glorifiquen a Jesucristo fuera de las paredes de ella. Como dijo Pablo en Efesios 4:12, el objetivo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entre ellos, tú y yo. Amados, las vidas de los cristianos corintios y nuestras vidas cristianas son vividas afuera de la iglesia, pero es entre sus paredes que somos equipados cuando nos juntamos como una familia. Amén. Allí, iglesia, es donde recibimos las herramientas y la sabia instrucción para ser fortalecidos, edificados, para manifestar a Cristo en el día a día y en todo lugar. Amén. Aprendemos en esta porción que el caos no favorece la obra de Dios. Pablo no buscaba censurar a la mujer en la iglesia. De hecho, ella tiene don de profecía también en la palabra de Dios y ministraban en la iglesia en diferentes áreas. Pero, dice Pablo, si el hablar de ellas representaba un abuso para el bienestar de la obra de Cristo, entonces el silencio era un buen recurso al cual acudir. Estoy segura de que en nuestros días también lo es. Como se dice por ahí, si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. Pablo termina la porción en el verso 37 con una conclusión sincera, que obviamente entendemos proviene de alguien que ama y respeta profundamente la palabra de Dios. Esto representa un buen ejemplo a seguir para nosotros. A la luz de la palabra de hoy existe un principio regulador para todo lo que hacemos como iglesia de Cristo, y ese principio es que Dios sea glorificado y su obra jamás se vea estorbada por nosotros. Examinemos nuestras vidas y servicio hoy a la luz de este valioso principio. Amén. Dios nos bendiga.